Aleluya. Vamos a continuar en esta noche con las enseñanzas de escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Y estamos por terminar y estamos por culminar este estudio. Hoy vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Es muy importante tener en cuenta sobre esta segunda venida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 16. Aleluya. Capítulo 19, versículo 11 al versículo 16. Dice la palabra de Dios: Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. La segunda venida consistirá de una serie de acontecimientos, de los cuales la visible y personal aparición de Cristo será lo más importante. La segunda venida de Cristo se menciona 318 veces en el Nuevo Testamento. Esto es algo muy importante que debemos considerar. 318 veces se repite o se menciona sobre la venida de Cristo. La segunda venida no tiene nada que ver con el rapto, son dos hechos diferentes. El rapto tiene que ver con la iglesia, y Jesús no llega a la tierra. Cuando hablamos de la segunda venida es porque hubo una primera. La primera venida de Cristo es cuando el Señor deja su trono, viene a la tierra y nace como un ser humano. Esa es la primera venida. ¿Me está entendiendo? Hay que entender que la primera venida es cuando Cristo deja su trono y viene a la tierra para salvar al mundo de sus pecados, otorgando su vida a través del sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la primera venida. La segunda venida a la tierra es la que vamos a compartir hoy. Pero hay mucha gente que confunde la segunda venida con el rapto de la iglesia, que no tiene nada que ver. Porque en el rapto de la iglesia Jesús está en las nubes, y nosotros dice que los que estamos vivos vamos a ser transformados, y los que murieron resucitarán primero para recibir al Señor. Para recibir al Señor, ¿dónde? En las nubes. Jesús no viene a la tierra. Jesús ¿de qué? De las nubes. Recibiendo a su esposa, a la novia, a la iglesia, a los resucitados en Cristo, a los que mueren esperando la resurrección, la venida de Cristo en las nubes para llevar a su iglesia. Así que la segunda venida que vamos a compartir no tiene nada que ver con la iglesia, ni tampoco con el rapto. El rapto es lo primero que pasa. Porque después del rapto viene la tribulación. Y después, cuando termina la tribulación, entonces vienen las bodas del Cordero. Y después de las bodas del Cordero, la segunda venida. Y de ahí de la segunda venida viene el milenio. Y después del milenio
el juicio del gran trono blanco. Son sucesos que van a darse de acuerdo cronológicamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que tener presente eso. Ahora, ¿cuáles son las señales de la segunda venida del Señor? ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de cómo será esta venida? Lucas capítulo 17, mira, nos dice el Señor, versículos 26 y 27. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. O sea, comían y bebían. Siguiente, será como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, dice el versículo 30. Ese día está hablando que viene Jesús para juzgar. No viene para arrebatar a la iglesia, porque si lee el versículo siguiente, dice que en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. O sea, dejen las cosas. ¿Por qué? Porque será algo terrible. La segunda venida es algo terrible. No es algo simple que va a ocurrir. No es como la iglesia. Cuando Cristo venga, solo la iglesia va a escuchar la trompeta, la voz de mando y trompeta de Dios. Eso lo escuchará la iglesia, no la humanidad. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mira lo que dice el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, la tierra, ellos van a ver y van a lamentar. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La gente va a ver a Cristo venir en las nubes en la segunda venida. Pero en el rapto solo, ¿quién lo va a ver? La iglesia nada más. Ellos escuchan el sonido de la trompeta, son transformados, se van al cielo y reciben a Cristo en las nubes. Pero en la segunda venida, la gente que está aquí va a ver al Hijo de Dios descender. Así dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. El versículo 7. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Poder. Vendrá con poder. Vendrá con sus ángeles. Así será la segunda venida. En la primera vendrá con sus ángeles a recibir a la iglesia, pero en la segunda vendrá con poder, con autoridad. Apocalipsis 1:7. Dice la palabra, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, todo ojo. Está hablando de la segunda venida. Y los que le traspasaron, o sea, y todos los hijos de la tierra harán lamentación por él
Sí, amén. La gente dirá, wow, Él viene. Lo que ha dicho se cumple. Porque lo traspasaron, lo mataron. Los judíos crucificaron a Jesús. Su pueblo le rechazó. Lo crucificaron en la cruz. La Biblia dice que todo ojo le verá. Toda la humanidad lo verá. Por eso dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Se lamentarán. Ya no hay arrepentimiento. Es la ira de Dios. Es Cristo viniendo a la tierra. Cristo Jesús regresará para pelear y vencer. Él vendrá a pelear para establecer su reino. Él viene aquí a pelear contra el anticristo, el falso profeta y Satanás. Y a establecer el milenio, el reino milenial. Por eso, vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 19, para ir leyendo desde el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él viene para pelear y juzgar. Dice entonces vi el cielo abierto y aquí el Señor descenderá del cielo. Llegará primero a los montes de los olivos en Jerusalén, como dice Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 3 y 4. Zacarías 14, versículo 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Él llegará al monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. El Señor se pondrá encima del monte de los olivos y este se partirá en dos. Lo dice la palabra. Jesús tiene que venir al monte de los olivos para luego partir a Petra y Bosra, las dos ciudades principales de Edom, porque Cristo marcha al Armagedón. Partirá a Petra y Bosra. Isaías capítulo 34, versículo 6. Isaías capítulo 34. Vamos a leer el versículo 6. Isaías 34, versículo 6. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios, ¿dónde? En Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Tenemos que tener en cuenta que Petra y Bosra son las dos grandes ciudades de Edom, donde van a pelearse la gran batalla del Armagedón. Isaías capítulo 63, versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom? ¿De Bosra? ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra? Con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder.
Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. Cristo va a la batalla del Armagedón, va a Petra y Bosra, esas dos ciudades principales de Edom. Dice la palabra que el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este glorioso título muestra que Jesús mantiene sus promesas. Hermano, Jesús es fiel y todo lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Él es fiel, aunque tú permanezcas infiel, Él sigue siendo fiel por su palabra, por su naturaleza, por su esencia. Él es fiel y verdadero. Y dice la palabra, incluyendo sus promesas de juicio, la va a cumplir, porque con justicia juzga y pelea. Jesús viene como un juez y un general. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Está hablando de Cristo. Él es el testigo fiel y verdadero. Por su nombre dice que es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. ¿Qué más dice? Versículo 2. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Versículo 12. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Del capítulo 19, versículo 12. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego para hacer pelea. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Y versículo 8. Segunda de Tesalonicenses. Aleluya. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sus ojos como llamas de fuego. Si Él va a venir así, la Biblia lo dice, y había en su cabeza muchas diademas. Así que la corona de la realeza y de autoridad, con muchas diademas, muchas perlas en la corona, que indican realeza, que indican autoridad. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Estaba teñida una ropa teñida en sangre. Su ropa estaba teñida en su propia sangre, con su propia sangre. Porque la sangre de Cristo es una sangre vencedora. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. La sangre de Cristo es una sangre victoriosa.
Y él venía vestido de esa sangre para obtener la victoria contra Satanás, contra el falso profeta y contra la bestia que es el anticristo. Y así venía vestido, sus ropas teñidas en su propia sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Como lo dice la palabra, Juan capítulo 1, versículo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. El apóstol Juan escribe en el versículo 1: en el principio era el Verbo, que quiere decir la palabra, y el Verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios, pero también el Verbo era Dios. No solo estaba con Él, sino que también Él era Dios. Él es el Verbo de Dios, Cristo, el Verbo de Dios, la palabra viva de Dios. Y dice la palabra, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14 de Apocalipsis 19. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales, estos son el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Es el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. Judas 14 y 15. Judas 14 y 15. Dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Vendrá a hacer juicio contra aquellos que han levantado su lengua contra el Cordero de Dios, contra aquellos que han levantado su lengua contra la iglesia, que es su cuerpo. Cuando hablan mal de la iglesia, están hablando mal del mismo Cristo. Por eso que cuando Pablo seguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, Jesús se le presenta yendo a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo por qué persigues a ellos o por qué persigues a la iglesia. No, él dijo: ¿por qué me persigues? Estaba indicando que nosotros somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando hablan de la iglesia, hablan de Cristo. Amén. Y la Biblia dice aquí en Judas: los que han hablado impíamente contra Él y contra su iglesia. Cuidado con levantar tu lengua contra la iglesia o los escogidos de Dios. Guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua. Cuídate de criticar a la iglesia. Y aquellos que critican de la iglesia, aquellos que critican del cuerpo de Cristo. Y cuando estemos delante de Dios, el Dios de todo poder, vengará cada palabra que sus lenguas blasfemaron contra la iglesia y contra el mismo Cristo.
Seguimos. Aleluya. De su boca, versículo 15 del capítulo 19. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. De su boca sale una espada aguda. Es el poder de la palabra. Es el poder que tiene Jesús en sus labios. La palabra es como espada de doble filo, dice el libro de Hebreos, que traspasa hasta partir el alma. Espada de doble filo. Y es como una espada aguda. Es el poder de la palabra. Isaías capítulo 11, versículo 4. Aleluya. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío cuando él use la palabra. Esta palabra que juzga, que levanta pero condena también al impío. El poder de la palabra de Dios. Así será esta segunda venida. Y dice que él lo regirá con vara de hierro, porque Jesús viene a gobernar y reinar en triunfo y gobernar a las naciones con vara de hierro. Versículo 16 del capítulo 19. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Él es Rey sobre todos los reyes de la tierra. Él es Señor sobre todos los señores de la tierra. Porque toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Dios Todopoderoso, ante el Cristo y el Cordero de Dios. Hasta el Rey más poderoso de la tierra se tendrá que humillar delante del Cordero de Dios. Aunque el hombre más eminente de la tierra tendrá que humillarse delante del Cordero de Dios. Versículos 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear, para pelear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, oiga, ni siquiera pelearon, porque dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21. Y los demás, o sea, los demás del ejército, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así será. Así será. Ejércitos reunidos para guerrear, para pelear contra el que montaba el caballo, contra el Cristo, contra el Cordero de Dios, contra el Verbo de Dios, contra aquel que es fiel y verdadero. Las naciones levantarán su ejército para pelear contra él, y el Cordero lo vencerá. Aleluya. La palabra lo dice. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. La bestia y el falso profeta serán derrotados y lanzados en el lago de fuego que arde con azufre. Y murieron todos los ejércitos que pelearon contra el Cordero.
versículo 17. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. A las aves se les llamó para un banquete de muertos, para que comáis carne de reyes y de capitanes y de fuertes y de caballos y de sus jinetes y de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Porque una vez que el Señor derrotó al anticristo, que es la bestia, y derrotó al falso profeta y los lanzó al lago de fuego que arde con azufre, entonces se encargó de los demás que estaban ahí, de todos los ejércitos, y los destruyó con el poder de su boca, de su palabra. Y dice que las aves del cielo hicieron banquete en la cena que Dios les había preparado, que eran los cuerpos de toda aquella gente que se había rebelado contra el Cordero. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida? ¿Por qué tiene que darse? Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El propósito de la segunda venida era derrotar al anticristo que había gobernado por 7 años y a las naciones reunidas en Armagedón. Era eso. El segundo propósito era volver a reunir para restaurar al pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 11, versículo 17. Ezequiel capítulo 11. Vamos a leer el versículo 17. Ezequiel 11, 17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Dios va a reunir y va a restaurar al pueblo de Israel que ha sido esparcido por todas las naciones. El tercer propósito de la segunda venida de Cristo a la tierra no solo es derrotar al anticristo, no solo es reunir y restaurar a Israel, sino que es juzgar y castigar a Israel por haber ofendido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Va a juzgar a Israel y a castigarla. Los va a reunir, los va a restaurar, pero los va a castigar por su pecado contra el Padre en la rebeldía. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Cuando Israel se rebeló, versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. El pueblo de Israel se rebeló y tentó a Dios. Dice que nadie puede tentar a Dios y Dios no puede ser tentado, pero ellos quisieron tentar a Dios 10 veces. Dios va a castigarlos por su rebeldía. Rebeldía contra el Padre, rechazo contra el Padre. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 7. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel:
Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. La nación de Israel se rebeló contra el Padre y lo rechazó a Jehová, Dios de los ejércitos. Y le dijo el Señor a Samuel: me han rechazado a mí, me han desechado para que yo no sea su rey sobre ellos. Y eso tienen que pagarlo. Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 5. Malaquías capítulo 3, versículo del 2 al 5. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda y justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, o sea, de las 12 tribus, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Él tendrá que juzgar al pueblo de Israel por hechiceros, adúlteros, por mentirosos, por defraudadores, por injustos contra el extranjero. Esos juicios Dios lo hará, porque pecaron contra el Padre. Pero también hay pecados contra el Hijo, contra Jesucristo, capítulo 1, versículo 11 de Juan. Y el pecado que hicieron contra el Hijo, contra Jesús, es que lo rechazaron. Igual como rechazaron al Padre, también rechazaron al Hijo. Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino, o sea, a los del pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel rechazó a Jesús. El pueblo de Israel no aceptó al Cordero de Dios. El pueblo de Israel no aceptó al Mesías prometido. Así que el pecado es contra el Hijo por el rechazo y porque lo crucificó. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 23. El libro de los Hechos capítulo 2. Aleluya. Versículo 22 y 23 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, o sea, Jesús de Nazaret, entregado por el determinado consejo, por el Sanedrín, y anticipado conocimiento de Dios, y prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. El pueblo de Israel crucificó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Rechazó a Jesús y lo crucificó. Capítulo 3, versículo 14 al 15. Mas vosotros negasteis
al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, cuando lo cambiaron a Barrabás, un delincuente y un homicida, por Jesús un justo y inocente. Y matasteis, dice el versículo 15, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ellos han pecado contra el Padre y contra el Hijo. Contra el Padre rechazando que Él no gobierne, que Él no reine sobre el pueblo de Israel, siendo rebeldes y haciendo acciones que no agradan a Dios, como la hechicería, el adulterio, el robo, la injusticia y la mentira. Pero también Dios juzgará al pueblo de Israel, porque hay pecado contra el Espíritu Santo. Ha pecado Israel contra el Padre, ha pecado Israel contra el Hijo y ha pecado Israel contra el Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, el versículo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ellos han resistido la presencia del Espíritu Santo, y Dios le pedirá cuenta al pueblo de Israel por rechazar y resistir al Espíritu Santo. Así que otro propósito de la segunda venida no solamente es juzgar al pueblo de Israel, sino que es traer su reino sobre la tierra y sobre todos los hombres durante 1000 años. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Capítulo 20, versículo 6. Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. 1000 años. Y la última gran verdad es que va a atar a Satanás por 1000 años. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. Un ángel prende a Satanás y lo ata. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Una descripción total. Lo describe como dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. En tanto Cristo establece su gobierno en la tierra por 1000 años. Esas son las razones de la segunda venida a la tierra. Pero la iglesia no va a estar aquí. Estos son para los que se quedan. La iglesia, su esposa, estará con Cristo en las nubes, en el cielo. Pero los que se quedan sufrirán. Y si aún ahí no se arrepienten, sufrirán todos estos sucesos en 7 años. Después que la iglesia es arrebatada, 7 años, y suceden todas estas calamidades. Y después que Cristo viene y ata a Satanás,
Hay 75 días según la palabra para que se establezca el reino milenial. Así que estamos en los postreros tiempos. Y como iglesia, hermanos, debemos de fortalecer nuestra comunión con Dios y prepararnos para vivir con el Señor, quiera que enfrentemos los eventos de los últimos días. Persevera hasta el fin, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tú y yo somos llamados a perseverar en la fe, a no estar en placeres y en pecados, sino al contrario, apartados de toda contaminación de este mundo, y estar nuestro corazón ligado a Dios y nuestros oídos espirituales preparados para oír el sonido de la trompeta, que es el sonido para ir a ver al esposo en las nubes. Hermano, la segunda venida es para juicio. La segunda venida es para pelear y derrotar y vencer a Satanás. Así que tú y yo no estaremos aquí, porque seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitan primero, y los que hayamos quedado en el cuerpo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tú y yo no estaremos aquí. Esto no es para ti, hermano. Tú y yo estaremos en el cielo. Y toda aquella persona que se arrepiente de sus pecados, abre su corazón y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Él también estará en las nubes esperando a su Señor. Por eso quiero hacer una oración contigo. Hacer una oración al Padre para que nos dé fortalezas, para que nos dé fuerzas y agudice nuestro oído para oír el sonido de la trompeta y estar listos y preparados, velando en todo tiempo, porque el día del Señor está cerca. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que nos hablas, porque vendrás, Señor, a establecer tu reino milenial en esta tierra, y derrocarás a Satanás y destruirás al anticristo y al falso profeta, lanzándolos al lago de fuego. Y destruirás a todos aquellos ejércitos que se levantarán contra ti. Pero el Cordero lo vencerá, dice la palabra, y lo creemos. Será tu triunfo, Señor. Oramos por nuestros hermanos en esta noche, por todos los creyentes, para que reafirmen su fe y su compromiso contigo, dejando de lado hoy, Señor, las cosas de pecado, y mantengan, Señor, una estrecha comunión contigo y con tu Santo Espíritu, que nos santifique nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para estar purificados, para tener nuestras ropas blancas, limpias, Señor, purificadas en la sangre del Cordero, que quita todo el pecado del mundo. Señor, te damos gracias. Te pedimos por los que se apartaron, hazlos volver al redil, hazlos volver a tus caminos y a establecerse firmemente, porque vendrán los principios de dolores, Señor, y entonces será el fin. Gracias por tu palabra, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.